buenas tardes, queridos amigos. Gracias por sintonizarnos una vez más aquí en Medicina de Cuerpo y Alma, los domingos de 2 a 3 en Cinevisión. Y hoy, como de costumbre, tenemos un programa muy interesante. Junto a mi compañera doctora Alba Luz Rodríguez, quien hablará sobre el edificio enfermo. Síndrome del edificio enfermo. No se lo pierdan, yo estoy ansioso por escuchar a la doctora hablando del edificio enfermo. Y después tendremos una entrevista con el doctor Amar Ibrahim, médico cirujano, especialista en pediabético, director del Instituto Nacional de la Diabetes, conocido como INDEN, que es un hospital que tiene 50 años de fundado ya, y que lo invitamos porque el 14 de noviembre es el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes. No se pierdan esta interesante entrevista y la cápsula de la doctora sobre el edificio enfermo. Medicina de Cuerpo y Alma, y como siempre trayéndoles informaciones novedosas sobre temas de salud. Y en esta ocasión quiero hablar sobre un artículo que leí reciente y que me llamó bastante la atención, y es el síndrome del edificio enfermo. Pues los europeos han presentado este artículo con relación a diferentes edificios y apartamentos que se han relacionado con enfermedades que se presentan en las personas que viven en este tipo de ambiente. Resulta que se han documentado casos de personas que viven en apartamentos que tienen filtraciones, humedad, y que también pueden que tengan moho, y que tengan algún tiempo de construido, por lo menos más de 5 años, y en donde haya poca ventilación, que no sea aireado, o sea, que no se puedan abrir ventanas. En esos apartamentos cerrados donde hay humedad, se han descrito en las personas que habitan en esos apartamentos síntomas bastante comunes entre los que están en el edificio. ¿Cuáles son esos síntomas comunes? Primero, los pacientes, las personas que viven ahí pueden presentar tos irritativa que se presenta en horarios de la tarde, porque los síntomas del edificio enfermo comienzan a partir de la tarde, en horarios de la tarde. Puede aparecer también ronquera, síntomas como de sinusitis o sinusitis recurrente. Las personas comienzan a tener procesos de las vías respiratorias, como la gripe, mucha gripe, siempre tienen gripe, y muchas veces también una tos y estornudos constantes en horarios de la tarde, más que en horarios de la mañana, porque regularmente las personas están fuera de la casa en horario de la mañana y por lo tanto los síntomas se van a acentuar en horario de la noche. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención es la falta de concentración, la falta de sueño y también lo que es problemas de piel. Los eczemas y las dermatitis se pueden presentar en pacientes que sufren del síndrome del edificio enfermo, porque en el yeso, las filtraciones, la pintura que se descascara de las paredes, hay elementos que son alergenos y que se pueden inhalar por la nariz y presentarse problemas de piel. Muchos pacientes que acuden a consulta de piel piensan que el agua es que le produce las lesiones cutáneas y siempre se quejan de que creen que el agua de sus apartamentos son los que los enferman. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta y estar atentos a que si tenemos filtraciones o tenemos moho en la casa o no abrimos las ventanas, pueden ser estas las causas de este tipo de situaciones de salud, incluyendo la falta de memoria. Se han descrito alrededor de 20 síntomas en este síndrome y que se han presentado en pacientes europeos. Sin embargo, nosotros también tenemos en Santo Domingo edificios, apartamentos en donde no tenemos mucha aireación, no abrimos ventanas, no tenemos los techos o las paredes con ciertas filtraciones, y esto pueden ser las causas de que nos enfermemos, porque tanto virus como bacterias y hongos pueden estar presentes en nuestro ambiente. Otro de los síntomas que tenemos que tomar en cuenta es que cuando prendemos el aire acondicionado, principalmente de noche, los síntomas son peores. Cuando nosotros encendemos el aire en ese ambiente húmedo,
lleno de todos esos alergenos, la persona comienza a toser y empiezan los ataques de tos, también los ataques de gripe y de que falta de aire. Y es justamente más acentuado cuando se prende el aire acondicionado. Entonces tenemos que saber que sí, el ambiente donde nosotros vivimos puede enfermarnos e inclusive tener lesiones de piel. Si usted presenta alguno de estos síntomas, vigile, mire su apartamento, y las recomendaciones del artículo que leí es simplemente que se abran las ventanas, se corrija el asunto de las filtraciones y en muchas ocasiones mudarse del área de donde se encuentra el problema, ya que muchas de esas edificaciones tienen muchos años y lo ideal es mudarse. Si sus niños o usted presenta procesos respiratorios a repetición, procesos de piel, picazón, bolitas, alergias en la piel, no es necesariamente asociado a que el agua le esté haciendo daño. Puede ser el ambiente del apartamento donde está viviendo. Y lo recomendable es o mudarse o resolver esos problemas, abrir las ventanas y que le entre sol a la casa. Que le entre sol, abrir la ventana, quitar las cortinas que sean con pelusas, porque también eso puede ayudar a que haga crisis de asma. Y esas son crisis recurrentes que se acentúan en horarios de la tarde. Bueno, y hasta aquí mi cápsula en la tarde de hoy sobre el síndrome del edificio enfermo. Me llamó bastante la atención porque se están dando muchos casos de lesiones cutáneas que la gente asocia a agua y muchas veces también procesos respiratorios en niños. Y puede ser esta una de las causas que nos esté afectando y no nos estemos dando cuenta. Vamos a continuar con nuestro programa. No se pierdan la entrevista con el doctor Amar Ibrahim, el cual es cirujano, director del INDEM, quien nos va a hablar sobre pie diabético. Vamos a una pausa comercial y retornamos con nuestro programa. Buenas tardes, gracias por seguir con nosotros en nuestro programa, ya en el tercer segmento de Medicina de Cuerpo y Alma. Y tal como habíamos anunciado, tenemos al doctor Amar Ibrahim, médico cirujano general, director del Hospital de la Diabetes en Los Ríos, un hospital excelente donde se tratan todos los problemas de los diabéticos y otros problemas más, porque tienen consultas de medicina general y otras especialidades, tanto en medicina interna como en cirugía, ¿verdad, doctor? Así es. Buenas tardes, muchísimas gracias por su gentil invitación. Estamos aquí a su disposición para poder aclarar algunos puntos o algunos temas que están relacionado con la diabetes y algunas de sus complicaciones. Sí, gracias y le damos las gracias nuevamente que a pesar de su apretada agenda accedió a venir con nosotros aquí. Además de director del Hospital de la Diabetes, es profesor durante más de 25 años en la Universidad Iberoamericana, conocida como UNIBE, y un excelente cirujano. Doctor, aparte del pie diabético, ¿qué otras complicaciones? Porque usted es cirujano general y se ocupa también de las complicaciones quirúrgicas de los diabetes. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de la diabetes? Lo que primero tenemos que aclarar que la diabetes como una enfermedad puede tener algunas complicaciones, pero lo más importante es saber si una persona que tiene diabetes y se cuida en la forma correcta y se lleva de los consejos de los médicos y toma o reciba sus medicamentos como se debe, la posibilidad de complicaciones es muy poca. Y si la hay, su tratamiento va a ser muy fácil. Ahora, cuando hablamos de una persona con diabetes que no se lleva bien con su tratamiento, se descuida, pueden ocurrir múltiples complicaciones. La diabetes no controlada puede afectar todos los órganos, desde el cerebro hasta el corazón, los ojos, que puede terminar con una ceguera, los riñones, que puede terminar con diálisis renal e insuficiencia renal crónica, los miembros inferiores, que puede terminar con una amputación, las partes sexuales, que puede terminar con una impotencia en el caso del hombre, y prácticamente todos los órganos pueden tener complicación. Repito, si la diabetes no está controlada. Por eso nuestra labor
como Instituto Nacional de la Diabetes y con todos los medios de comunicación, que llevar las orientaciones correctas a las personas que tienen diabetes, porque pueden vivir con esa enfermedad para que se cambie de una enfermedad a una condición de vida y así la posibilidad de complicaciones va a ser mucho menos. Sí. Bueno, también hay que informar que en noviembre 14, hace pocos días, celebramos el mes de la lucha mundial contra la diabetes y ustedes tuvieron también en la prensa muchas actividades, también celebrando el 50 cumpleaños del Hospital del INDEN. ¿Qué avances ha habido? Se habla del tratamiento de la diabetes, se habló de una famosa bomba de insulina, de células madre, de crear una vacuna que induzca, parecida a la del COVID, una vacuna con DNA que induzca a las células beta a producir insulina. ¿Qué avances hay con eso? Eso es el futuro, pero cuándo va a llegar ese futuro no lo sabemos. Puede ser pronto, puede ser muy tardío. Pero actualmente la diabetes es una enfermedad llevadera, es manejable. Cada persona tiene causas diferentes de la diabetes, aunque en conjunto son casi iguales. Pero los tratamientos, ya que sean orales o algunos tipos de insulina o algunos otros derivados, varía de una persona a otra. Pero hoy en el mercado hay muchos medicamentos que ayudan a mantener el control casi perfecto de la glicemia. Y la persona, aunque sea diabética, que tiene control perfecto de la glicemia, las complicaciones pueden ser casi nulas. Aparte que existen muchas formas de medir la glicemia, el glucómetro que todo el mundo conoce. Antes se necesitaba mucha cantidad de sangre y mucho tiempo de espera. Hoy en día es una pequeña gota o menos de una gota de sangre y una espera de 3 segundos. Y hay otra generación nueva, ya la tenemos en el hospital y la hay en el país a través de unos sensores, se adhieren al brazo del paciente con una aplicación del celular o un equipo pequeño, parece un celular. Se pasa cerca de ese sensor y se mide de una vez, se sabe el nivel de glucosa. Y todas esas mediciones, aunque el paciente no la chequea en forma continua, se queda registrado. Y luego el médico puede bajar esa base de datos a su computadora, a un programa especial, y se sabe qué ha pasado con ese paciente durante los 14 días, porque cada sensor tiene una vida de 14 días. Y con eso el médico puede saber si está subiendo el azúcar, si está bajando, en qué horario, su relación con la comida, su relación con los ejercicios, su relación con el descanso. Y ahí puede ir modificando las dosis ya de los medicamentos orales o de las insulinas para que la persona que tiene diabetes tenga perfecto control. Las bombas de insulina, por supuesto, esa es la parte ideal, especialmente para la diabetes tipo 1. La única limitación hasta el día de hoy, no solamente en el país, sino a nivel mundial, es el alto costo y el mantenimiento mensual, porque las bombas son costosas y su mantenimiento, es decir, los equipos que necesita reusables, que se cambian, tienen un costo importante mensual. Por eso su uso en el país por lo menos todavía está limitado. Sí, eso es muy interesante. Usted habló, doctor Ibrahim, de un dispositivo que se pone en el brazo. Sí. Que mide la glucosa del paciente, la glicemia, vamos a decir. Así es. Ese dispositivo no necesita producir un pinchazo, una punchura. Eso casi no se siente. Cuando se aplica casi nadie, a veces los niños que tienen tipo 1, cuando se aplica la primera vez piensan que es una aguja. Eso no tiene nada, casi no se siente. Es decir, como alguien le tocó el brazo. Se queda adherido al brazo, dura 14 días. Y eso es una ayuda de suma importancia. También esos dispositivos se pueden programar para que se comunican con tutores del paciente. Por ejemplo, un niño que tiene diabetes tipo 1 se programa para que haga mensaje a varios celulares, al papá, a la mamá, a la profesora. Si en cualquier momento la glicemia baja, de una vez le manda señal a ese tutor, mira, tiene la glicemia en 50, por ejemplo. Entonces algo hay que hacer. Claro. Y no depende del mismo paciente. Una persona de edad, usted sabe, la gente de edad tienen limitación para comunicación y entender qué es lo que está pasando. Entonces cuando pasan ese sensor, ese lector frente al sensor y está en 400, le llega a la hija o al hijo o al médico de una vez en tiempo real, es el nivel de glicemia. Y ahí pueden saber qué tienen que hacer. Y eso es de mucha ayuda.
Sí, sí, sí. Usted habló también, doctor Ibrahim, de la diabetes tipo 1, habló del paciente tipo 1. ¿Y usted le podría explicar a nuestro público en qué se basa esa clasificación de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2? Sí. La diabetes tiene varios tipos. Lo más importante son dos, el 1 y el 2. El tipo 1, para que la gente lo pueda entender para siempre, la persona normal, todo el ser humano, tiene una glándula en el cuerpo, en el abdomen, se llama páncreas. Esa glándula produce una hormona que se llama insulina. Esa hormona es responsable de metabolizar la glucosa y mantenerla a su nivel adecuado. Las personas que tienen diabetes tipo 1 tienen déficit de esa insulina, ya que la cantidad ya está nula o la calidad no funciona. Por tanto, ese tipo de diabetes depende esencialmente del uso de la insulina. Ese tipo 1 usualmente comienza en edad temprana, puede comenzar hasta la edad de meses, pero a veces se tardan 20 o 30 años que aparezca. Pero tan pronto que una persona está confirmado su diagnóstico como diabetes tipo 1, va a depender de la insulina toda la vida. Eso son 4, 5, a veces 6% de todos los tipos de diabetes. La diabetes tipo 2 es la diabetes más común, es aquella diabetes que comienza un poco más en la vida adulta, aunque hoy en día estamos viendo ya más jóvenes y adolescentes obesos que están presentando diabetes tipo 2, antes eso no se veía, y eso está relacionado con la calidad de la vida, con los hábitos, con la obesidad, de los pocos ejercicios, la comida chatarra, el alto contenido de azúcares, de carbohidratos y de grasa. Este tipo de diabetes tipo 2 en algún momento puede necesitar la insulina como tratamiento, pero no depende 100% como el tipo 1. Y esa es la diabetes más común, 90-92%. Existe otro tipo de diabetes, la llamamos diabetes gestacional, aquella diabetes que comienza durante el embarazo. Y eso son pocos casos, pero sí, tienen su tratamiento especial o trato especial. Se puede decir que estas personas, estas mujeres embarazadas que presentan prediabetes o diabetes gestacional, es que tienen una resistencia a la insulina y que como que tienen que cargar también con el peso metabólico del niño, necesitan más insulina de la habitual y no la pueden controlar, pero una vez se desembarazan, pueden seguir su vida normal sin ingerir ningún medicamento contra la diabetes. Existen varias posibilidades. Los que desarrollan la diabetes gestacional, tan pronto que termina el embarazo, pueden volver normal, sin diabetes, pero siempre van a ser prediabéticas. Sí. Y tienen alto riesgo de desarrollar la diabetes. Claro. O otras siguen siendo diabéticas. Por eso, durante el embarazo, todos los ginecólogos le hacen glicemia a las mujeres embarazadas en forma mensual, porque mientras más pronto se hace el diagnóstico, podemos evitar complicaciones a la mamá y complicaciones al producto. Sí, sí. Es sabido que estos niños que nacen de madres prediabéticas o con diabetes gestacional son niños muy grandes y que se pueden complicar con el parto. O sea, se produce lo que se llama una macrosomía y a veces eso obliga a una cesárea, a una mujer que podía dar a luz normalmente por vía vaginal. Eso de los signos más importantes que una madre ha tenido diabetes gestacional cuando el niño nace de peso más de 8.5 o 9 libras. Por eso cuando en la historia clínica le enseñamos a los estudiantes, a los médicos jóvenes, cuando toman la historia clínica de una persona del sexo femenino que tiene diabetes, preguntarle durante el embarazo qué peso tenía el producto cuando nació ya, su hijo o su hija, porque con ese peso nosotros podemos tener idea que esa mujer posible que ha tenido diabetes gestacional y no ha sido diagnosticada. Sí. Doctor, hace unos meses nuestro querido amigo, el director el ministro de Salud Pública, presentó unas estadísticas un poco alarmantes. Se habla que la diabetes, entre diabetes y prediabetes, se puede llegar hasta un 25-26% en el país. Es decir, que 1 de cada 4 pacientes es diabético o prediabético. ¿Usted maneja esta estadística? Es así, sí. Nosotros fuimos que hicimos esa declaración. Sí, esa estadística fue entre el 2017 y el 2018, un equipo del hospital del Instituto Nacional de la Diabetes junto con la Universidad Iberoamericana, corrimos el país entero, tomamos casi 11,000 muestras. Es decir, una muestra tiene mucha representación desde el punto de vista estadístico.
Y eso demostró que el 13.45% de los dominicanos tienen diabetes. Adicional a eso, 9.3% tienen prediabetes. Si usted suma los dos, están casi 25%. Es decir, de cada 4 dominicanos hay una persona que tiene diabetes o tiene prediabetes. Y nuestro interés mayor, no solamente los diabéticos, lo que son 13.45%, sino los 9.3% que son prediabéticos, porque esos prediabéticos con algunos consejos, algunos ejercicios, modificar el estilo de vida, modificar la dieta, pueden volver a normal y ninguno avanza a ser diabético. Estamos hablando casi el 10% de los dominicanos, un poco más de 1 millón de personas. Sí. Que somos ya, vamos a ver con el censo ahora qué cantidad aproximada de personas son diabéticos o prediabéticos. Este tratamiento nuevo de una inyección que hay, un análogo del glucagón, la semaglutide, ¿este tratamiento ha revolucionado el tratamiento de la diabetes o no? Uno de ellos, porque cada tiempo está saliendo un nuevo medicamento que tiene mucha cualidad para el control de la glicemia. Y ese medicamento que usted menciona, que tiene un nombre comercial, semaglutide, sí, pero tenemos que preservar el nombre comercial. Claro. Resultó que tiene un efecto secundario muy deseado, es disminuir el apetito. Y por tanto, la mayoría de los médicos, no solamente en el país, en los Estados Unidos y en todos los países del mundo, lo están utilizando para rebajar de peso. Les dicen la bariátrica farmacológica. Y es correcto, si un médico sabe de su especialidad y lo está indicando en la forma correcta, es una manera muy importante para reducir peso. Sí. Mucha gente le cogió miedo porque puede producir, aparte de que está a dieta y hace unas dietas muy fuertes, puede producir cálculos biliares, puede tener un efecto negativo que tiene este medicamento que produce cálculos biliares. Es que si vamos a hablar de medicamentos, los medicamentos son venenos, no son nada normal. Lo único que lo indicamos a los pacientes cuando pensamos que su beneficio es mucho más de su riesgo. Por eso nosotros exhortamos a todo lo que nos está viendo. No se puede tomar medicamento porque el vecino lo tomó, porque lo hizo bien a un amigo. Siempre los medicamentos deben tomarse bajo la prescripción del médico. No importa qué tipo de medicamento, lo más sencillo hasta lo más complejo. Porque todos los medicamentos tienen efectos secundarios, pero nosotros como médicos tenemos que hacer balanza entre los efectos positivos, los beneficios que podemos tener indicando un medicamento versus los efectos secundarios. Sí. Y si los beneficios más, por supuesto, vamos por él. Lo que pasa es que estas personas que hacen, y ahora está de moda el ayuno intermitente, que también beneficia a los pacientes diabéticos y controla el apetito, controla el aumento de peso. Lo que pasa es que también, como todo, los pacientes duran mucho tiempo sin comer. La bilis acumulada en la vesícula biliar, claro. Y por otro lado, cuando comen algo, hay la contracción de la vesícula, se van los ácidos biliares al intestino y se van reciclando completamente, o sea, nunca hay una expulsión. Es que el asunto del ayuno intermitente nosotros no estamos muy de acuerdo, porque el estilo de metabolismo del cuerpo tiene que ser permanente, por eso siempre aconsejamos comer por lo menos 5 veces al día. Lo único que cantidad reducida y el tiempo entre una comida y otra no sea muy largo, porque ese ayuno largo puede dañar el metabolismo, puede mandar una señal falsa al cerebro para que cuando debe comer, va a comer una cantidad enorme y eso, el exceso de la energía que recibimos en la comida se va a almacenar en el cuerpo y se almacena en forma de grasa. Aunque usted lo vea a corto plazo, está reduciendo peso, pero en mi punto de vista no es la forma más correcta. No, eso es lo que le iba a decir hace un momento, que cuando una persona hace ayuno intermitente, debe comer alimentos ricos en fibras solubles, que son captadores de bilis, para que esa bilis se vaya y el hígado se vea forzado a sintetizar nuevos ácidos biliares para que no haga cálculos biliares. Así es. Usted dijo hace un momento, bueno, 1 de cada 4 es diabético o prediabético. Eso es casi 1 millón de habitantes en República Dominicana y un 25% representando un 25%. Estamos hablando del último censo, 2.5 millones de personas y con el nuevo creo que vamos a tener casi 3 millones
que es posible tengamos o diabetes o prediabetes. ¿Esa tendencia tan grande es solamente endémica de nuestro país o existe en todas las sociedades mundiales? ¿Esos son los números normales a nivel mundial? ¿O aquí hay una prevalencia, una incidencia mayor de diabetes 1 y 2 y prediabetes? No, diría que somos iguales de todo el mundo. La tendencia de la diabetes es a crecer, a aumentar en todo el mundo. Por supuesto, algunas regiones un poco más de otras. Eso depende de muchos factores, pero en general la diabetes está creciendo. Y la IDF, la Federación Internacional de la Diabetes, cada vez que hace un atlas, cada 2 años se hace un atlas de la división de la diabetes en el mundo, cada vez que aumentan la posibilidad de gente con diabetes para el futuro. Y esto está relacionado con la forma que estamos viviendo hoy en día, la vida sedentaria. Todos estamos trabajando en una oficina, pasamos 15 horas sin movernos, lo poco ejercicio, los hábitos de nutrición que no son saludables. Si estamos trabajando mucho, no tenemos tiempo a comer comida sana, pedimos comida chatarra que tiene alto contenido de grasa, alto contenido de carbohidratos. Con alto índice glicémico. El índice glucémico es muy alto y esos son factores que están haciendo que la diabetes cada día es más aumentada. Ok, vamos a decir que estos factores son comunes a nivel mundial, pero usted como director de este hospital que se dedica solamente a la diabetes, el INDEN, bueno, que tiene ya más de 50 años en el país, de fundado, ¿no? Así es. Fue fundado por un querido profesor que tuvimos, el doctor Hasuri, endocrinólogo de los padres de la endocrinología dominicana. ¿Se ha detectado a nivel de República Dominicana algún factor que, aparte de esos factores mundiales comunes a todos los países, a todas las sociedades, hace que en República Dominicana sea un poco más frecuente la diabetes, quizá el alcoholismo, bueno, no el alcoholismo, el consumo desmesurado de bebidas con alto contenido de alcohol, como el ron? El hospital, creo que en los años 96, 97, 98, hizo un estudio con una universidad muy conocida de Japón, estudiando los genes que pueden hacer diabetes. Se descubrió, ese estudio está publicado en revista internacional de endocrinología, que casi el 54-55% de los dominicanos que tienen un gen que ayuda a desarrollar la diabetes en el futuro. Eso, por supuesto, un estudio, quizás otras poblaciones tienen lo mismo, pero por lo menos se hizo aquí en el país una muestra muy representativa y todas las muestras se analizaron en el Japón y el estudio es muy sensible y muy correcto. Ahora, lo que estamos viendo aquí, muchos hábitos incorrectos o mitos, ya que usted habla del alcohol. Nosotros en ese estudio de estadística que hicimos a nivel nacional, descubrimos que las personas con diabetes consumen más alcohol comparado con las personas que no tienen diabetes. Y eso es interesante, muy interesante. Y eso es chocante para nosotros. ¿Y por qué? Debe ser todo lo contrario, que la persona que tiene diabetes debe protegerse. Y comenzamos a preguntar, y ahí hay un mito en República Dominicana, que el alcohol quema el azúcar. Esto es un mito, mucha población... Y que quema las grasas. Sí. Lo de la grasa es cierto, porque el alcohol activa la lipoproteína lipasa. Toman alcohol para quemar el azúcar. Y ese es el daño más grande. Y eso es un mito que la población tiene que saber que es un mito. Eso no es correcto. El alcohol hace daño en cualquier de su forma. Y más si la persona tiene diabetes. Sí, sí, sí. Bueno, luego de esta interesante entrevista con el doctor Amar Ibrahim, director del Hospital de la Diabetes, el INDEN, conocido como INDEN, que tiene más de 50 años, vamos a una pausa comercial y seguimos luego con el doctor Ibrahim. Nosotros en Medicina de Cuerpo y Alma, luego de esta pausa comercial. Y seguimos adelante con esta interesante entrevista con el doctor Amar Ibrahim, médico cirujano general y también especialista en pie diabético y en todas las complicaciones quirúrgicas de los diabetes. Doctor, hablamos hace un momento de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es la de los niños, que es heredada, que no tienen ninguna insulina. Vamos a decir, su páncreas es incapaz de producir insulina y por eso se presenta la diabetes. Y por eso el tratamiento
ideales con insulina. Pero también usted habló de la diabetes tipo 2, que representa aproximadamente el 90% de los diabéticos. La de tipo 2, la del adulto, que se trata con dieta, ejercicios, medicamentos farmacológicos. Pero hay un término que se usa hace tiempo, que es la resistencia a la insulina. Y es bueno saber, la diabetes tipo 1 no tiene insulina, pero la diabetes 2, esos pacientes son capaces de producir ciertos niveles de insulina. Lo que pasa es que hay una resistencia también a esa actuación, a ese funcionamiento que ejerce la insulina. ¿En qué consiste? ¿Puede explicar un poco ese término de resistencia a la insulina? Sí, como hablamos al inicio de la intervención, que la insulina es una hormona normal que se encuentra en el cuerpo, que se produce para poder metabolizar la glucosa. Algunas personas producen insulina, pero las células no la pueden utilizar. Eso es lo que lo llamamos resistencia a la insulina. Pueden tener insulina, pero esa insulina no tiene la capacidad de hacer metabolizar esa glucosa para que el cuerpo la pueda utilizar. Y de ahí viene el término de resistencia a la insulina. En los pacientes tipo 1, en los insulinos dependientes, también puede presentarse, puede haber una combinación de que no produzcan la insulina y que cuando la suministren esa insulina no funcione bien. No, es obligatorio, es decir, la insulina que se administra vía exógena, es decir, una inyección, esa tiene que funcionar obligatoriamente, porque es una insulina preparada para que la célula la pueda aceptar. Es decir, ninguna persona que usa insulina que no le va a funcionar. Puede tener su cuerpo alguna resistencia y necesita dosis alta de insulina. Eso los médicos lo tratan y tienen algunas implicaciones, pero son pocos casos. Sí. ¿Y cuáles son, vamos a entrar ahora en materia de su especialidad, cuáles son las complicaciones más frecuentes? Dicen que el hemofílico no se puede herir, no se puede cortar porque se muere desangrado. Dicen que el diabético no se puede tampoco cortar o hacerse ninguna lesión porque no cicatriza. ¿Es verdad eso? Y si es verdad, ¿por qué es ese problema? No sé si es verdad de 100%. Repito, la persona con diabetes, si está controlado, es como una persona cualquiera. Normal, sí. Ahora, sí, cuando la diabetes no está controlada, puede afectar los miembros inferiores en varias formas. La primera forma es la neuropatía. Los nervios que inervan la pierna, en ese caso, se afectan y produce una patología o una enfermedad, la llamamos neuropatía diabética. Esa neuropatía tiene dos vertientes totalmente opuestas. La primera, y que la menos común, es la neuropatía dolorosa. Las personas siempre están quejando de dolor de la pierna, que se están quemando, que ese hormigueo, que no encuentran posición para poner la pierna. Dentro de los malos, ese es mejor, porque con eso pueden ir a donde el médico para pedir ayuda, porque le molestan. El otro tipo de la neuropatía, y la más común y la más peligrosa, la llamamos neuropatía negativa, donde la persona no siente nada, no siente dolor. Puede cortar la pierna con un clavo, el pie, puede pisar una piedra, puede pisar una aguja, puede rozar el zapato y hacer úlcera y no siente nada. Y eso se dan cuenta cuando ya hay una infección avanzada por el mal olor. Y eso lo llamamos la neuropatía negativa. Y esa es la parte grave. Por eso siempre aconsejamos a la persona con diabetes muchos consejos sobre el uso correcto de los calzados, sobre cómo lavar los pies, cómo cortar las uñas, no andar descalzo, por si acaso tienen esa neuropatía negativa para que no tenga efectos. Ese es el primer componente de lo que llamamos pie diabético. El otro componente es la irrigación sanguínea, lo llamamos los problemas vasculares. Las personas con diabetes, si no está controlada y de larga data, pueden afectar las arterias, la pueden ir obstruyendo y por tanto no llega suficiente flujo hacia los pies o la parte más lejana o más distal. Los traumas, recuerden, los pies están siempre recibiendo trauma. El trauma más común de los pies de cualquier persona es el uso de calzado, porque nosotros estamos usando calzado todo el día y cada vez que estamos caminando. Entonces es un trauma a repetición. Entonces el diabético usa un calzado inadecuado, o tiene neuropatía, o tiene el problema vascular, puede tener tendencia a aumentar la infección. Por tanto, cualquier laceración, lo más sencilla, una persona que no tenga diabetes se puede sanar sola, pero con una persona con diabetes se puede producir una infección grave. Si no se trata a tiempo, puede terminar con una amputación.
Entonces, Sí. eso es el conjunto, lo que llamamos el pie diabético. No es necesario que haya una úlcera, como muchos médicos creen, o una herida para llamarlo pie diabético. Para nosotros, el pie diabético, tan pronto que hay alguna alteración ya vascular, como resultado de la diabetes, o neuropática, resultado de la diabetes, le podemos llamar pie diabético para comenzar los procesos de prevención. Fíjese que por eso es que dicen que no cicatriza, porque hay un trastorno de por sí en la cicatrización, con el metabolismo de la glucosa, todas esas cosas. Hay un problema circulatorio, hay un problema nervioso, que el paciente no siente dolor. Si pisa algo, si pisa vamos a decir, un vidrio, si se lastima, si el zapato le está apretando, No lo siente. eso no lo siente. Y cada vez más tiene más trauma. Y eso... Otro punto, la tengo que explicar porque es bueno que hay muchos médicos que no lo saben. El cerebro en la neuropatía negativa pierde la percepción de la posición del pie. Por ejemplo, ustedes me están viendo todo, yo tengo el pie cruzado. Sin mirarlo, yo sé en qué posición está mi pie derecho. Y usted ahora sentado, usted sabe sin mirarlo en qué posición está su pie izquierdo. Porque el cerebro recibe una señal del nervio que está en los pies y le dice al cerebro en qué posición está el pie. Entonces, si hay alguna posición que le molesta, usted en forma involuntaria cambia la posición para que se sienta mejor. Exactamente. La persona con diabetes pierden, los que tienen neuropatía diabética pierden eso. Por tanto, pueden tener su pie en una posición muy incómoda, molestosa, que le está lastimando y no se dan cuenta. Y todo lo que tratan personas con diabetes se dan cuenta cuando acostamos a una persona con diabetes en una cama, una camilla para hacerle el examen físico, para chequearlo. Le ponemos el pie en una posición, a los 3 segundos cambió la posición porque su cerebro no percibe la posición. Y esa es la parte más grave de la neuropatía diabética. Sí. Eso es muy interesante, doctor, eso que usted dice, sumamente interesante, sumándose a todas las otras cosas que usted ha mencionado. Porque a veces nosotros mismos, por ejemplo, yo no soy diabético, usted tampoco, pero estamos sentados en una mala posición y no nos llega la circulación. Sí. Y sentimos una pierna muy adormecida. Incluso cuando nos paramos, nos da trabajo caminar, porque no la sentimos, nos pueden operar. Sí. Y el paciente diabético, eso es grave. Al no sentir esa sensación, pues eso agrava y cronifica y mete el círculo del pie diabético en un círculo vicioso, ¿verdad? Y de aquí la importancia de educar a la persona con diabetes, enseñarle cómo tiene que cuidarse, porque la bendición más grande para el ser humano es el dolor. Es el premio que le dio Dios al ser humano, porque cuando usted tiene dolor, usted pide ayuda. Claro. Y usted sabe que hay algo incorrecto que anda en el cuerpo. Entonces, ese regalo, tener el dolor, porque podemos buscar ayuda. Las personas con diabetes pierden ese regalo en los pies. Sí. Por tanto, pueden tener cualquier lesión y no sienten nada. Y de ahí la importancia de la educación, educar y educar para prevenir las complicaciones. Desde el calzado, desde la posición hasta la forma de sentarse, del aseo, de los alimentos, de ejercitarse para activar la circulación, todo esto. Y que es una actitud proactiva que tiene que tener el paciente. Y hay algún tipo, porque también yo entiendo de que mucha gente no sabe, las personas normales no saben, bueno, hay cierta noción ahora con los medios, que todo el mundo lee de lo que son los carbohidratos, de lo que son las grasas, lo que son las omegas, todo esto. Pero en el hospital, en el INDEN, ¿hay alguna enseñanza, alguna educación a los pacientes para que aprendan cuáles son los medicamentos que más carbohidratos tienen, los que tienen que evitar, los que tienen los índices glicémicos más altos? ¿Hay algún tipo de educación, de charla en el hospital? Por supuesto, nosotros no tenemos un departamento, le llamamos el Departamento de Educación, tiene un nombre de un científico muy conocido, el doctor Leo Kroll, uno de los que fundaron el Joslin Center en Boston. Y eso a su honor, porque fue él que vino cuando se fundó el hospital hace 50 años y trabajó con la mano del doctor Hasuri. Por eso ese departamento de educación lo llamamos el departamento del doctor Leo Kroll. Nosotros, toda la persona, cuando llega la primera vez al hospital y se hace el nuevo diagnóstico de diabetes, la primera indicación que tiene que ir a la sala de educación, porque tiene que saber lo que tiene. Ya tiene esa condición, eso no es el fin de la vida, sino un cambio de estilo. Entonces el paciente lo tiene que entender.
Y la educación es parte esencial. Y luego, cada vez que se le indica un medicamento diferente, un tipo de insulina, tiene que ir al departamento de educación para que le enseñen cuál es el funcionamiento, cómo se trabaja, cómo se debe inyectar, qué horario, cuál es la manera correcta, la higiene correcta, las zonas más apropiadas para la inyección. Y eso ayuda mucho para mejores resultados y para prevenir las complicaciones. Sí, sí. ¿Qué tantos problemas hay, por ejemplo, con infecciones micóticas a nivel del pie diabético? Porque los diabéticos son más sensibles quizás se puedan defender un poco de las infecciones bacterianas, pero he leído que son muy sensibles a las infecciones micóticas, sí, eso que depende más de la inmunidad celular. Eso es correcto, eso es correcto. La infección por hongos es común en los pies de atleta. La onicomicosis. La onicomicosis, pero es un poco más común en la persona con pie diabético. Y muchas veces la gente busca hacer cultivo de la lesión del pie. Es que el cultivo de pie es muy delicado, porque el pie en sí, la persona normal y la persona con diabetes tienen bacterias. La piel de nosotros está llena de bacterias. Ahora, cuando en el cultivo nos da un tipo de bacteria, tenemos que saber si esa es la bacteria que está trabajando o está afectando. Eso tiene un método muy especial para tomar cultivo. No como cualquier cultivo, tomar un hisopo y hacer un tocado de la lesión y mandar a cultivarlo. Eso va a dar resultado incorrecto. Le sale una bacteria en el cultivo, comienzan a dar los antibióticos y no se mejora, porque la manera de tomar el cultivo es incorrecta. Por eso siempre le enseñamos a los médicos la forma correcta, es diferente a cualquier cultivo. Primero hay que lavar la área infectada. Antes nos enseñaban que hay que tomar el cultivo de la infección. Y eso no es así. Primero hay que limpiar todo y luego hacer biopsia profunda del tejido, porque si existe una bacteria adentro, esa es la bacteria que está haciendo el daño. Porque pueden ver 20 tipos de bacterias. Sí, oportunistas ahí en la lesión. ¿Y cómo sabemos cuál es lo que está haciendo el daño? Y por eso el cultivo tiene un ritual especial en el área de pie diabético. Si ese paciente tiene trastornos circulatorios, sabemos que el antibiótico y la inmunidad llega a través del sistema circulatorio, de los pequeños vasos. Y una de las lesiones más frecuentes de los diabéticos son en los dedos, en la punta de los dedos y en el talón, ¿verdad? Es así. Sí. ¿Y qué de especial tiene la cirugía en este tipo de pacientes, en este tipo de las lesiones? Porque hay que hacer algo para que drenar esas cosas. ¿Qué se hace? Es que es muy complejo y varía de un caso a otro, pero es primordial y esencial. Si hay problema vascular, si hay una obstrucción de importancia, hay que porque si hay una infección, no importa la cantidad de antibióticos, los drenajes que usted le hace, si no le llega suficiente sangre al área afectada, nunca se va a sanar. Entonces, si hay una infección muy agresiva, por supuesto, tenemos que abrirla de inmediato para que no siga progresando, pero al mismo tiempo tratar de corregir el problema vascular para que restablecer la circulación al área afectada. ¿Cuál es el dedo que más se pierde en este tipo de pacientes diabéticos? ¿El dedo gordo o el dedo pequeño? Porque es que la verdad no llevamos esa estadística. No. Pero tienen que saber la persona que el dedo más importante del pie es el primer dedo. El dedo grueso. El dedo grueso, porque eso es lo que manda la señal al cerebro para el equilibrio. Y la persona que pierde eso ya tiene trastorno importante en la marcha. Y también es importante para caminar, para la marcha también. Por supuesto. Claro. Sí. Bueno, y en tal caso de que los pacientes quieren llegar, ustedes tienen sus redes, el Instituto Nacional de Diabetes, conocido como INDEN, tiene sus redes. Claro. ¿Qué tiene que hacer? Todas las redes de nosotros, el Instagram, el Facebook, el Twitter, Diabetes INDEN, corrido, Diabetes INDEN, siempre que todos los días hay varios posts de educación que le puede ser muy útil no solamente a la persona que tiene diabetes, sino a toda la población, a los que acompañan a la persona con diabetes. El hospital abierto 24 horas de fácil acceso en Los Ríos. Es conocido el hospital de la diabetes. Está en Los Ríos. En Los Ríos. Nosotros recibimos todos los pacientes, tenemos
no solamente diabetes, porque la persona con diabetes puede tener cualquier lesión. Tenemos consulta de cardiología, de cirugía general, de cirugía vascular, gastroenterología, psiquiatría, psicología, urología, dermatología, otorrino, ortopedia, nefrología, es decir, tenemos todas las especialidades. ¿Y tienen nutriólogos clínicos para diseñarle las dietas especiales a los pacientes? Tenemos un departamento de nutrición clínica y de pérdida de peso. Okay. Es un hospital que está sumamente especializado solamente para ver pacientes en general, pero especialmente los pacientes diabéticos. El departamento de odontología, uno de los mejores departamentos, no solamente en el hospital, sino me atrevo a nivel nacional, con la atención y la calidad del trabajo que ofrece. ¿Y trabajan con los principales ARS del país? Sí, con todos los seguros. Excelente, excelente. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy de Medicina de Cuerpo y Alma. Le damos las gracias a todos nuestros amigos televidentes por dejarnos entrar a sus hogares los domingos de 2 a 3 aquí en Cinevisión. Y también al doctor Amar Ibrahim, médico cirujano general, director del Hospital de la Diabetes y profesor de cirugía de la Universidad Iberoamericana, UNIBE. Le damos las gracias por haber venido después de un intento fallido, pero le damos las gracias a nuestro querido amigo y admirado amigo, porque es un excelente cirujano. Gracias. Muchas gracias, doctor, y a ustedes también.